por qué Donald Trump prefiere confrontar a Maduro. Desde mi punto de vista, la respuesta más obvia es porque ayudar a desalojar a Maduro del poder le permite a Donald Trump lograr más rápido sus objetivos personales y políticos. Se pueden alegar muchos motivos de tipo altruista para explicar por qué el presidente Donald Trump decidió confrontar a la dictadura madurista en vez de negociar, como el régimen estaba soñando. Sin embargo, me parece mucho más coherente pensar que Donald Trump terminó viendo que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder era un obstáculo para el logro de sus propios intereses personales y políticos, mientras que ve su pronta salida del poder como algo mucho más favorable. Algunos expertos sostienen que la confrontación del gobierno de Donald Trump con el régimen de Nicolás Maduro se debe a razones que tienen que ver con el evidente deterioro económico, jurídico y tránsito hacia la dictadura que se está viviendo en Venezuela en este momento, aunado a la preocupación por la influencia de China, Rusia y Cuba. Otros expertos agregan que también tiene que ver con su asociación con el narcotráfico y el terrorismo internacional, por lo cual el régimen de Maduro es visto por los gobiernos estadounidenses como autoritario, corrupto, violador de derechos humanos y una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Personalmente considero que todos estos motivos forman parte de una visión compartida de todos los gobiernos estadounidenses sobre el régimen de Maduro y son razones suficientemente válidas para justificar las sanciones económicas y financieras que está imponiendo Estados Unidos contra el régimen. En este punto debemos tomar en cuenta que si no es por las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Maduro, este mismo no se contendría en la violación de los derechos humanos de los líderes y ciudadanos opositores, no estaría convocando a elecciones falsas para aparentar ser democráticos y no estarían fingiendo preocupación por la prosperidad económica de los venezolanos. En otras palabras, en este mismo momento, si no fuera por el aumento de la presión del gobierno de Donald Trump en Venezuela, la crueldad del régimen de Maduro no tendría límites. Sin quitar ningún mérito a todas estas razones y motivos, siempre he considerado que mientras Donald Trump no se involucre de modo personal contra Maduro, la política del gobierno estadounidense carecerá de efectividad y contundencia y seguirá dominada por la incertidumbre como sucedió entre el 20 de enero y el 3 de marzo de este año 2025. Debemos reconocer que durante este breve periodo de tiempo no sentíamos ninguna seguridad sobre cuál iba a ser la verdadera política de este nuevo gobierno frente a la dictadura madurista, pues, como es conocido por todos, se mantuvo oscilando entre la negociación representada por Richard Grenell y la hostilidad representada por Marco Rubio. Y aunque parece haberse decantado hacia la máxima presión con la suspensión de las licencias petroleras de la Chevron y demás compañías conexas, siento que los venezolanos debemos seguir siendo cautelosos y no cantar victoria todavía, porque es mucho el camino que queda por recorrer para desalojar a Nicolás Maduro. Lo que sí podemos hacer es intentar descifrar hasta dónde podría llegar la máxima presión del gobierno estadounidense para desalojar a Maduro del poder, pensando en los intereses personales y políticos de Donald Trump como presidente reelecto de los Estados Unidos. Dichos intereses están obviamente relacionados con su condición de magnate, empresario y político outsider, que está intentando cambiar radicalmente el papel de Estados Unidos en el mundo y el papel del gobierno federal dentro de los Estados Unidos, desde una visión ideológica de sí mismo y de su propio país, caracterizada por ser populista, antisistema, antiestablecimiento, nacionalista y proteccionista. En concreto, los hechos permiten presumir que los intereses personales y políticos de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, directamente relacionados con la dictadura de Nicolás Maduro, se han centrado hasta ahora en dar cumplimiento a sus propuestas relacionadas con el control de las migraciones ilegales provenientes de Venezuela, las cuales han sido definidas, lamentablemente para efectos de influir mediante una imagen negativa sobre la opinión pública estadounidense,
como una amenaza para la seguridad y los intereses de los ciudadanos estadounidenses, usada por Nicolás Maduro para mantenerse en el poder y financiada por el saliente gobierno de Joe Biden, por lo cual es de esperarse, sobre todo después de la suspensión de las licencias de la Chevron, que la política del nuevo gobierno de Donald Trump contra Maduro será la de aumentar más y más la presión mediante el bloqueo económico. Desde mi punto de vista, independientemente de cómo se valoren las políticas domésticas e internacionales que en tiempo récord está implementando Donald Trump, es indudable que expresan su firme propósito de dar cumplimiento a sus propuestas de control y restricción de las migraciones ilegales masivas hacia los Estados Unidos. Esta vertiginosa velocidad con la que está actuando Donald Trump tiene como explicación, desde mi punto de vista, que él sabe que su gobierno durará solo 4 años y que los resultados positivos de su visión del papel de los Estados Unidos en el mundo y del gobierno federal se deben ver inmediatamente, por lo cual no puede perder tiempo, agotando todos los pasos que rigen las relaciones públicas, mediáticas y diplomáticas que caracterizan a los rituales democráticos estadounidenses, sobre todo porque gobernantes como Vladimir Putin, Xi Jinping y hasta el propio Nicolás Maduro no tienen ningún tipo de restricciones democráticas que deban respetar para actuar discrecionalmente, de acuerdo con la necesidad del momento y sin consultar demasiado. De tal forma que mientras Donald Trump debe satisfacer los mínimos democráticos estadounidenses, sus principales aliados y rivales en el mundo gozan de condiciones dictatoriales que les permiten actuar más rápidamente y sin muchos problemas. En estas circunstancias, Donald Trump, para lograr sus objetivos personales y políticos, debe establecer un nuevo orden mundial, intentando favorecer a Vladimir Putin frente a Ucrania y Europa, para neutralizarlo en la guerra comercial que está emprendiendo contra China. Al mismo tiempo, debe intentar recuperar el control hegemónico sobre el continente americano, valiéndose de cualquier método que se lo permita, mientras se ve obligado por la democracia a producir resultados positivos para el pueblo estadounidense y justificarse ante la oposición doméstica a su gobierno. Siendo esta la situación internacional y doméstica en la que se encuentra Donald Trump, es muy alta la probabilidad de que surjan situaciones imprevistas, pero tan adversas, que se vea obligado a demorar, posponer o cambiar sus cursos de acción. Y son justamente estas situaciones las que esperan que sucedan y aprovechar el dictador Nicolás Maduro y los principales miembros de la coalición cívico-militar criminal que gobierna en Venezuela mediante su estrategia diplomática de ganar tiempo. Estrategia que no le está funcionando frente al gobierno de Donald Trump, debido a que para mí resulta evidente que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder perjudica directamente el interés de Donald Trump de controlar y restringir las migraciones ilegales provenientes de Venezuela y demás países de Sudamérica, porque mientras la dictadura madurista gobierne el país, el terrorismo de Estado que ejerce contra el pueblo venezolano en medio de la crisis económica seguirán generando oleadas de migrantes venezolanos ilegales y serán impedimentos para retornar voluntariamente al país desde los mismos Estados Unidos. Aparte de que la dictadura madurista representa una verdadera fuente de problemas geopolíticos y de otra índole, para que Estados Unidos recupere en el corto y mediano plazo el control hegemónico de América Latina y el Caribe frente a China. En otras palabras, para mí es evidente que Donald Trump comprende que desalojar a Maduro del poder lo más pronto posible implica favorecer en la misma medida de tiempo el logro de sus políticas migratorias y de retomar el control hegemónico de América Latina y el Caribe. El desalojo de Maduro del poder permitiría condiciones más favorables para que Donald Trump lograra más pronto la realización de sus intereses personales y políticos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque permitiría que entrara en funciones el gobierno de Edmundo González, que prácticamente estaría en deuda con Donald Trump. Pero sería un gobierno que contaría con la legitimidad democrática porque Edmundo González tiene la condición de presidente electo de Venezuela,
contaría con el liderazgo popular consolidado de María Corina Machado como vicepresidente y el apoyo de la mayor parte de la comunidad internacional. Permitiría el restablecimiento de la economía nacional, el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela. Y al país tener nuevamente prosperidad económica pararía de inmediato la necesidad de emigrar. Sería un gran incentivo para el retorno voluntario de la mayoría de los venezolanos que se encuentran en territorio estadounidense y otras partes de América Latina. Y el país volvería a ser nuevamente país receptor de migración. Para ir terminando este video, quiero decirles que todos sabemos que si Edmundo González llega a gobernar como debe ser en Venezuela, todo daría un giro de 180 grados, cambiando radicalmente de muy mal para mejor y en muy poco tiempo. Solamente los que se verían directamente perjudicados en sus intereses insanos y mezquinos por el fin de la dictadura madurista pueden, con premeditación y alevosía, defender la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. En conclusión, para mí es evidente que Donald Trump terminó comprendiendo que, para lograr sus intereses personales y políticos como presidente de Estados Unidos, lo mejor es presionar al máximo a Maduro para que desaloje Miraflores por las buenas. Pero hace falta que Donald Trump se dé cuenta que esto no bastará y que todos los de la coalición cívico-militar criminal que conforman el régimen dictatorial de Maduro solo dejarán el poder como a ellos les gusta, por las malas. Me despido de ustedes, pero no sin antes invitarlos a ver mi próximo video sobre la situación de Venezuela mientras Nicolás Maduro permanezca en el poder. Hasta luego.